Colombia es un país muy rico en fauna y cada ambiente natural tiene sus especies particulares. En los bosques nublados de los Andes habita el oso de anteojos, uno de los mamíferos más grandes de América del Sur. Entre las ramas de los árboles de los bosques y selvas colombianas son comunes los monos de diversas especies, como los aulladores, maiceros, churucos, titís y marimondas. Las ardillas y los perezosos también habitan entre los árboles. En casi todos los ambientes se pueden encontrar mamíferos de gran tamaño. Existen mantas en el páramo y en la selva. En las planicies hay chigüiros. En bosques y selvas viven los cuzumbos, saínos, lambas y tigrillos. Y hay especies de venados tanto en los bosques como en los páramos y llanuras. En los ambientes acuáticos vive una gran diversidad de especies de ranas. Los reptiles hacen presencia en casi todos los ambientes de nuestro territorio, desde los más secos hasta los más acuáticos. Colombia es el segundo país con más aves en el mundo. En las alturas de los páramos es posible observar el vuelo del enorme cóndor andino o escuchar el zumbido de las alas del colibrí. En selvas y bosques hay diferentes especies de tucanes, angaritas, búhos, gallinetas y gavilanes, entre otros. Lagunas, charcas y pantanos son escenarios que reúnen muchas especies de aves acuáticas a la vez. Cuacos, garzas, flamencos y tijeretos abundan en estos cuerpos de agua. Por último, pero menos importantes, están las innumerables especies de insectos que habitan bajo el suelo, en las ramas, en las hojas de los árboles y en las flores, unos más vistosos que otros, algunos ponzoñosos, otros bellos e inofensivos. Los insectos están en todas partes. Hoy en día, algunos procesos naturales, sumados a la constante interacción antrópica, han afectado dramáticamente al medio ambiente en sus principales componentes. La deforestación y la tala de bosques han llevado a la extinción local de varias especies de organismos propios de los ecosistemas, reduciendo la diversidad biológica en todos sus componentes. Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo. Esta misma característica hace que se convierta en una de las naciones con mayor cantidad de especies amenazadas. Desde 1998, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional trabajan en el proyecto Libro Rojo de Especies Amenazadas de Colombia, dedicado a identificar las especies de la fauna y la flora que requieren eficientes y urgentes medidas de protección. También buscan detener y mitigar procesos de extinción y garantizar la supervivencia de estas especies. En Colombia se registran 641 especies en vía de extinción, la mitad de ellas en peligro inminente. Entre algunas de estas especies encontramos el oso de anteojos, la tortuga ecotea, el armadillo gigante, el loro oreje amarillo, la iguana verde, el cóndor de los Andes, la rana dorada, el bocachico, el bagre, la guacamaya verde, el mono araña, el cangrejo sabanero, el tapir, el caimán del Orinoco, el venado, el jaguar. Esto se debe en parte a la destrucción de su hábitat y a su caza indiscriminada. La situación no es diferente respecto a la flora. Unos 798.269 especies de plantas se encuentran amenazadas en el país. La mayoría corresponden a las bromelias, las pasifloras, que son plantas cuyas hojas crecen alternándose en el tallo. Le siguen en peligro crítico los frailejones y palmas, las magnolias, algunos árboles y arbustos, los musgos y las especies maderables. Los parques nacionales naturales de Colombia surgieron del decreto 3572 de 2011, en los términos del artículo 67 de la ley 489 de 1998. Por este decreto también se determinó que la entidad estará encargada de la administración y manejo del sistema de parques naturales nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que este organismo de nivel central está adscrito al sector ambiental y desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las funciones de parques nacionales y naturales? Primera, administrar y manejar el sistema de parques nacionales naturales, así como reglamentar el uso y el funcionamiento de las áreas que lo conforman, según lo dispuesto en el decreto Ley 2811 de 1974. Segundo,
proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el sistema de parques nacionales naturales. Tercera, formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos relacionados con el sistema de parques nacionales naturales. Cuarto, adelantar los estudios para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y ampliación de las áreas del sistema de parques nacionales naturales. Quinto, proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, proyectos y normas en materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. En Colombia se conservan 12.602.000 hectáreas de reservas y parques nacionales naturales de Colombia, es decir, más del 12% del territorio nacional. De este porcentaje, 11.400.000 hectáreas corresponden a área terrestre y 1.300.000 hectáreas corresponden a área marina. En total son 56 áreas protegidas y se dividen de las siguientes categorías: 41 parques nacionales naturales, 11 santuarios de fauna y flora, 2 reservas nacionales naturales, un área natural única y una vía parque. El primer parque nacional natural declarado fue la Cueva de los Guácharos, declarado en 1960 con una extensión de 9.000 hectáreas de bosque andino, bosque de roble subandino, bosque mixto y páramo. Fue declarado Parque Nacional con el objetivo de preservar un complejo de cuevas que sirve de hábitat para la especie de pájaro nocturno que le da su nombre. Son aves de hábitos nocturnos y muy ruidosos, que como los murciélagos se guían por los sonidos y no por la visión. El Parque Nacional Natural con mayor extensión de Colombia es el Parque Natural Serranía de Chiribiquete, que está localizado entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, con una extensión de 1.280 hectáreas. Por otro lado, la área protegida con mayor extensión es el Santuario de Flora Isla de la Corota, localizado en el departamento de Nariño, y tiene una extensión de 8 hectáreas. Las áreas habilitadas para practicar el ecoturismo en Colombia son Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, Parque Nacional Natural Tayrona, Parque Nacional Natural Serranía de Macuira, Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, Isla Salamanca, Isla Malpelo, Parque Nacional Natural La Cueva de los Guácharos, Parque Nacional Natural Puracé, Parque Nacional Natural Chingaza, Parque Nacional Natural Los Nevados, Parque Nacional Natural El Cocuy, Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota, Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Tenemos una amenaza latente llamada extinción. Tenemos un gran número de especies en amenaza, en especial aquellas que tienen una gran importancia comercial, como las palmas, orquídeas y algunas bromelias, grupos que han sido sobreexplotados en Colombia, pero las amenazas contra tanta riqueza pasan por la expansión de la frontera agrícola, el narcotráfico, la tala indiscriminada y la quema de bosques. Por eso, el deber es cuidar y conservar, y sobre todo, conocer, porque Colombia es un país único en su clase y en su mega riqueza. Por eso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está empeñado en proteger nuestra exuberante flora. Las acciones del Ministerio de Ambiente. Como cuidar y proteger a la Colombia verde no es tarea fácil, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó una división que tiene a su cargo esa misión. Se llama Bosques y Servicios Ecosistémicos. Aquí se plantean todas las estrategias, se diseñan los planes para inventariar bosques y selvas por igual. Dentro de estas acciones se están adelantando 3 líneas. Una de ellas es la de tráfico. En este momento se está adelantando la Estrategia Nacional contra la Prevención de Tráfico Ilegal, la cual va a tener una vigencia para el periodo 2012-2020. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el encargado de dar las alertas tempranas sobre las especies vegetales que enfrentan algún grado de amenaza. Otras de las acciones han sido la declaratoria de especies con alguna categoría de amenaza, para los cuales se han sacado resoluciones que van mostrando las especies que están en categoría de amenaza. Para proteger a las especies nativas, los biólogos y botánicos del Ministerio también están empeñados en identificar las especies vegetales invasoras que atentan con su presencia, robándoles aire, espacio y agua a la naturaleza auténticamente colombiana.
Otra de las acciones que se están adelantando es que en el año 2012 y 2013 salió el Plan de Especies Invasoras, ya que ejercen presión sobre las especies nativas. Según el Ministerio, uno de los grandes problemas que enfrenta la rica flora colombiana es la falta de conciencia nacional sobre la urgencia de cuidar los bosques y las selvas. Colombia, como país megadiverso, debe promover la conservación de especies que por diferentes procesos evolutivos han coexistido en esta región durante mucho tiempo. A pesar de los buenos oficios del Ministerio, es obvio que cuidar la vegetación colombiana no es un asunto que se resuelva desde una oficina, sino que requiere un concurso de todos y cada uno de los habitantes de este país. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Ocupa el 0,7% de la superficie de la Tierra y alberga alrededor del 10% de la fauna y flora de la Tierra. Para proteger a esta riqueza natural, el gobierno colombiano ha destacado sus esfuerzos por restituir 280.000 hectáreas de bosque a través de las estrategias como el Pacto de la Madera Legal, la inversión de 3,4 millones de dólares en la estrategia de la ONU para evitar la desforestación y la colaboración con la Unión Europea para mejorar la producción y comercialización legal de los recursos forestales. Los bancos de ADN son depósitos que guardan muestras de semillas, genes y plantas de diferentes especies para preservar estos recursos biológicos a futuro y evitar su extinción. Como un arca de Noé que salva animales del diluvio, los bancos de genes guardan especies vegetales para protegerlas de la extinción. Se espera que de a poco cada especie aporte su riqueza a las arcas de los bancos genéticos, en donde según la ONU, la Tierra está sufriendo la mayor extinción de especies desde el fin de los dinosaurios hace 65 millones de años, y advierte que el objetivo acordado en el 2002 de frenar el ritmo de extinción de especies antes del 2010 está cada vez más lejos, ya que la pérdida de biodiversidad, en lugar de estabilizarse, se está acelerando. Las principales causas de la pérdida de biodiversidad son la destrucción de los hábitats naturales para extender las zonas urbanas y agrícolas, la invasión de especies que se introducen deliberadamente o accidentalmente con el comercio, y la contaminación por productos industriales y agrícolas. Otro factor que influye cada vez más en la pérdida de biodiversidad es el cambio climático. La biodiversidad brinda seguridad alimentaria y constituye una reserva de material genético que guarda información valiosa. Así como originalmente la aspirina proviene de la corteza del sauce y el hongo Penicillium permitió disponer de la penicilina, posiblemente algún medicamento o la cura de una enfermedad estén aún escondidos en estos recursos biológicos. Por eso la importancia práctica de conservarlos, además de su función en el ecosistema. Se calcula casi 1.500 de bancos de genes en el mundo, en Europa, América y Asia. Estos son grandes congeladores donde se almacenan por largos periodos de tiempo muestras de semillas, pequeñas plantas o el mismo material genético de diferentes especies, en cualquiera de sus formas. Lo que se resguarda es la información genética que caracteriza a cada especie. Según explica el Dr. Houghton, director general del Instituto Internacional de los Recursos Genéticos Vegetales, con sede en Roma, los bancos de genes son como una póliza de seguros para el futuro porque, en primer lugar, conservan la diversidad de las especies de plantas, ofrecen recursos para la investigación y el desarrollo de nuevas variedades de cultivos resistentes a las plagas y las condiciones ambientales cambiantes. Pueden aportar soluciones alimenticias en tiempos de desastres, resguardan los suministros de alimentos para las generaciones futuras, la biodiversidad brinda seguridad alimentaria y constituye una reserva de material genético que guarda información valiosa. Así como originalmente la aspirina proviene de la corteza del sauce y el hongo Penicillium permitió disponer de la penicilina, posiblemente algún medicamento o la cura de una enfermedad estén aún escondidos en estos recursos biológicos. Por eso la importancia práctica de conservarlos, además de su función en el ecosistema. Se calcula casi 1.500 de bancos de genes en el mundo, en Europa, América y Asia. Estos son grandes congeladores donde se almacenan por largos periodos de tiempo muestras de semillas, pequeñas plantas o el mismo material genético de diferentes especies, en cualquiera de sus formas. Lo que se resguarda es la información genética que caracteriza a cada especie. Según explica el Dr. Houghton, director general del Instituto Internacional de los Recursos Genéticos Vegetales, con sede en Roma, los bancos de genes son como una póliza de seguros para el futuro porque, en primer lugar, conservan la diversidad de las especies de plantas, ofrecen recursos para la investigación y el desarrollo de nuevas variedades de cultivos resistentes a las plagas y las condiciones ambientales cambiantes. Pueden aportar soluciones alimenticias en tiempos de desastres, resguardan los suministros de alimentos para las generaciones futuras, pueden resultar fuente de medicamentos hasta ahora desconocidos, y finalmente protegen especies ante el peligro potencial por cambios de medio ambiente y económicos.
Created using Powtoon.